La diabetes es la principal causa de amputaciones de extremidades inferiores. A esta complicación se le conoce como pie diabético. Los pacientes con diabetes tienen dificultad para la cicatrización, también tienen problemas de circulación y de neuropatía. Y lo que sucede es que cualquier herida, por más insignificante que sea, se te puede complicar, sobre todo si tienes tu diabetes descontrolada, esto es, se infecte esa herida y evolucione a gangrena. Cuando tienes gangrena o necrosis, la única solución posible es la amputación. Así que te invito a ver este video en el cual hablaremos sobre el pie diabético, qué es, qué puedes hacer y te daré algunos consejos para que no te pase esta complicación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista, y en este video te voy a compartir qué es el pie diabético, porque por si no lo sabías, la diabetes es la principal causa de amputaciones de extremidades inferiores. O sea que le gana a los accidentes. Y lo mejor de todo esto es que es una complicación totalmente prevenible. ¿Qué es lo que sucede en la diabetes? Es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a muchos órganos. En el pie diabético se ve afectada tu circulación, se ve afectada tu sensibilidad, neuropatía. En casos avanzados se ven afectadas tus articulaciones, a esto se le llama pie de Charcot. Las heridas tardan mucho más en cerrar, es decir, tienes problema para la cicatrización, y la diabetes también afecta tu sistema inmunológico, y al bajar tus defensas, pues lógicamente una infección es mucho más peligrosa que evolucione a gangrena o necrosis de la extremidad. Así que como ves, la diabetes te genera varios problemas, varios detalles en tus pies que terminan provocándote pie diabético, pero todo empieza con un mal control de tus niveles de azúcar. Así que te lo repito nuevamente, el pie diabético únicamente sucede en pacientes con diabetes descontrolados, con niveles de azúcar totalmente fuera de rango. Pero si tú logras controlar tu diabetes con la mínima cantidad necesaria de medicamentos, entonces no vas a tener esta complicación. Y otro problema bastante común que a veces es motivo que origina estas complicaciones del pie diabético son tus uñas. Muy probable las infecciones por hongos en las personas con diabetes, y si no te tratas esta condición te puede generar una herida o alguna otra infección. Hago la sugerencia, si tienes diabetes y además tienes hongo en tus uñas o en tus pies, acude a una valoración para que trates esa condición, porque esto es un factor de riesgo para que tengas pie diabético. La diabetes afecta la circulación principalmente de las extremidades inferiores, y a esta enfermedad se le conoce como enfermedad arterial periférica. Literalmente la obstrucción de tus arterias por placas de ateroma o placas de colesterol. Estos casos, por supuesto que es más grave, más delicado. En casos extremos se suele requerir la cirugía. En casos leves se pueden utilizar algunos medicamentos para tratar de controlar esta condición. Sin embargo, todo esto deriva de un mal control de tus niveles de azúcar. La neuropatía, que es una afección en tus nervios, y te invito a ver el otro video sobre daño neurológico por diabetes, que no tengas sensibilidad adecuada, y el problema es que cuando tienes una lesión, alguna herida, pues no lo vas a sentir, no te va a doler, no te va a generar ningún síntoma. Incluso puede pasar desapercibida, es decir, que tengas alguna lesión, alguna úlcera, y como no lo sientes, pues no te vas a dar cuenta y evidentemente no vas a cuidar esa herida. Entonces, ¿qué puedes hacer? La primera recomendación es, si nunca has ido a algún podólogo, te recomiendo que vayas al menos una vez al mes para que hagan un adecuado corte de tus uñas, una adecuada limpieza de tus pies. Que también es muy frecuente que al cortarse las uñas mal o un mal cuidado de tus pies, esto propicia que tengas alguna lesión, una úlcera, una llaga. Lo repito nuevamente, por muy insignificante que sea esa herida, podría evolucionar a un problema mayor. La segunda recomendación o consejo: nunca uses calzado sin calcetines. Esto hace que se acumule más sudoración, por así decirlo, o humedad en tus pies, y esto es un factor de riesgo para que tengas alguna lesión, alguna llaga, úlcera y adquieras algún otro tipo de infección. La tercera recomendación es, si tienes piel seca, probablemente tienes un hongo, pero no uses vaselina como lubricante, porque la vaselina de manera inmediata sí te lubrica,
pero a largo plazo te causa más resequedad de la piel, y esta resequedad de la piel pues es una piel mucho más frágil a que tengas alguna lesión, una herida, y eso pues no te conviene. El cuarto consejo es: no camines descalzo. No lo creas, hay pacientes que por alguna razón caminan descalzos con diabetes, y como tienen neuropatía pues no sienten, no vas a sentir si se te entierra algo o bien tienes algún tipo de quemadura, porque dependiendo de donde vivas, el cemento o la acera donde vayas a caminar descalzo a veces suele estar muy caliente, y he visto muchos pacientes que llegan con la planta de los pies con quemadura de segundo grado. Entonces aquí la recomendación es: de preferencia evita caminar descalzo, porque la neuropatía es muy frecuente en los pacientes con diabetes que no están bien controlados. El quinto consejo es: en caso de que tú padezcas de mucha sudoración en tus pies, puedes utilizar talco. El talco es un agente que te va a ayudar a mantener tu pie bien hidratado, pero a la vez seco, no tan seco como la vaselina, y esto también te podría ayudar a evitar cualquier complicación por pie diabético. El sexto consejo es: si tienes problemas de visión, no alcanzas a ver bien, entonces no te cortes las uñas tú mismo, acude a algún podólogo, porque he visto muchas veces que al cortarse las uñas mal se generan alguna herida durante ese corte. Nuevamente, la diabetes es la principal causa de amputaciones de extremidades inferiores, y cuando esto sucede, en automático tienes otras complicaciones, porque al limitar tu movilidad te van afectando otros aspectos de tu vida y de tu salud, como si fuera un efecto dominó. Entonces, para finalizar, yo te recomiendo que acudas a consulta de manera regular para que te revisen exclusivamente los pies y tratar esta condición, el pie diabético, a tiempo, y que no llegues a etapas tardías, las cuales no se puede hacer nada más que amputar la extremidad. Y en ocasiones únicamente amputan un dedo o un pie, o hasta a nivel de la rodilla, y en casos mucho más avanzados, la extremidad por completo. No te olvides de acudir al podólogo al menos una vez al año. Tu control de azúcar es súper importante. Si estás descontrolado, acude a valoración médica para que te ajusten tu dieta, ayuno intermitente y optimicen tu tratamiento farmacológico, porque de esto depende que tengas o no tengas esta complicación. Y último consejo: acude a consulta de valoración médica en cuanto tú veas alguna lesión, herida, abrasión o cualquier lesión anormal en tus pies, para que lo atiendas a tiempo y no evolucione hacia el pie diabético complicado, en los cuales no se puede hacer nada. Yo soy el doctor Antonio Cota, especialista en diabetes. ¿Te gustó el video? Por favor, compártelo, dale like y suscríbete al canal. Sigue estos consejos para que no tengas complicaciones en tus pies. El pie diabético, recuerda, es la principal causa de amputaciones y es una complicación totalmente prevenible. Sígueme en redes sociales, Facebook, Instagram como Dr. Antonio Cota o Sugar Care, y te espero en el próximo video.